Hoy vamos a hablar del autodominio, es decir, esta cualidad que implica autocontrolarse, autodominarse, porque es una cualidad necesaria para agradar a nuestro Dios Jehová. En el mundo de hoy vemos personas que no suelen controlarse. Incluso pareciera que públicamente se admirara a personas que no se autocontrolan, como si fueran aguerridas o que saben hacerse respetar, aquellas personas que responden de manera agresiva, iracunda y fuera de control. Pero el cristiano tiene que rechazar categóricamente ese tipo de comportamientos anticristianos. Hoy vemos en el mundo gente que cuando es agraviada u ofendida, tiene facilidad para agredir físicamente al ofensor. Ese tipo de conductas son absolutamente anticristianas. Por lo tanto, yo pregunto, ¿conoce usted algún testigo de Jehová que actúa de esa manera? Que cuando recibe ofensas o agravios pierde los estribos, pierde el control de sí mismo y responde de manera agresiva, con agravios verbales o incluso llega a la agresión física. Si usted ve a una persona así, puede tener la seguridad de que el Espíritu Santo no influye sobre esa persona. Incluso podríamos catalogarla de falso cristiano. Los cristianos teócratas debemos de evitar comportarnos de esa manera. El comportamiento de un cristiano teócrata, si refleja todas las cualidades del fruto del Espíritu Santo, es decir, las 9 que el apóstol Pablo describió en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Si manifestamos todas estas cualidades, estaremos demostrando que somos cristianos teócratas verdaderos y que el Espíritu Santo realmente nos domina, nos controla y nos hace ser personas magníficas, porque aquella persona que manifiesta todas estas cualidades son personas muy atractivas para los demás. Los cristianos teócratas tenemos que esforzarnos por controlarnos, por dominarnos. Somos imperfectos y hemos heredado características muy negativas de nuestros antepasados. Recordemos que venimos de Adán, el primer hombre que pecó. No somos ni los primeros ni seremos los últimos que en esta historia humana manifestamos características negativas en nuestra personalidad, porque viene heredado por la genética imperfecta que tenemos. Pero aún así la Biblia reconoce que es posible combatir estos defectos con la ayuda del Espíritu Santo. La persona que no tiene control sobre sí misma, que no tiene autodominio, puede llegar al extremo de arruinar su vida por no controlar sus pensamientos, deseos o acciones. Por lo tanto, cuán importante es que manifestemos autocontrol. Por supuesto, el ejemplo más perfecto de autocontrol lo encontramos en Jehová Dios y en su Hijo Jesús. Hablando de Jesús, por ejemplo, su Hijo, leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, que cuando a Jesús lo insultaban o él sufría, él no devolvió con insultos o con amenazas, sino más bien dejó en manos de Dios, su Padre, nuestro Padre Jehová, que él juzgara las injusticias. Y ya os digo yo que si Jehová respondía a estas súplicas de Jesús, recordemos que apenas poco más de 30 años después de la muerte de Jesús, perdón, aquellos que lo insultaron, lo amenazaron y lo agredieron, fueron destruidos por el ejército romano y su ciudad fue reducida a escombros. Por lo tanto, Jehová a lo largo del tiempo sí demuestra que Él responde
cuando ponemos en sus manos injusticias que ocurren y Él toma acción. Qué excelente manera de actuar del propio Jesús, que Él puso en sus manos aquello que le causaba angustia, ¿no? Cuando lo insultaban o lo amenazaban. Él no tomaba la justicia por su mano, sino más bien dejaba en manos de Dios que Él hiciera justicia. Claro, la Biblia deja muy claro que hay veces en los que Jehová nos pide a nosotros tomar acción judicial cuando, por ejemplo, existe un pecado grave en la congregación cristiana teócrata, como ya lo declara tanto la palabra de Dios como nuestro propio texto constitucional de la casa teocrática. Pero los cristianos teócratas, los que formamos parte de esta bendita congregación, sabemos que, exceptuando esas facultades que nos da la Biblia para juzgar los pecados graves, otras muchas injusticias pues hay que dejarlas en manos de Dios para que Él lo atienda. Pero dejarlo en manos de Dios no significa que no tengamos que seguir los cauces legales que incluso a veces las autoridades estipulan, porque la propia Biblia, por ejemplo, nos dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades seculares del Estado. Y por lo tanto, cuando vemos o somos testigos presenciales de un delito o de abusos o injusticias, pues tenemos que acudir a las autoridades para, en busca de ayuda, ¿no? Es algo que la propia Biblia establece. No queremos ser como ese liderazgo apóstata de los testigos de Jehová. Los que dirijan a los testigos de Jehová enseñan de manera antibíblica que toda injusticia hay que dejarlo en manos de Dios. No. Hay algunas injusticias que sí hay que dejarlas en manos de Dios, pero hay otras que la propia Biblia nos dice hay que acudir a las autoridades superiores, como dice la carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 13, para buscar justicia. Y hay ocasiones en las que la propia congregación cristiana teócrata, a través de sus representantes legítimos, los ancianos de congregación, pues están facultados bíblicamente para juzgar pecados graves mediante la acción judicial. Entonces, hay aspectos de la Biblia que nos indican que tenemos que nosotros mismos tomar justicia, pero hay otros en los que la justicia la tienen que hacer nuestras autoridades superiores y hay otras en que hay que dejarlo en manos de Dios. Para resumir, ¿qué podemos nosotros hacer de nuestras manos para tomar justicia con nuestras manos? Siguiendo la palabra de Dios, juzgar pecados graves. ¿Qué tipo de justicia se puede buscar a través de las autoridades superiores? Cuando se cometen delitos. ¿Qué tipo de justicia podemos buscar en Dios para dejarlo en sus manos? Porque no podemos acudir ni a la primera ni a la segunda opción, ni por nuestras manos ni en manos de las autoridades. Por ejemplo, cuando son las propias autoridades las que cometen injusticias. En esa situación hay que dejarlo en manos de Dios. Entonces vemos claramente que la Biblia nos marca a quién acudir o de qué manera hacer para buscar justicia. Y hacerlo de esta manera implica, en todos los casos, en nosotros mismos, ante las autoridades o en manos de Dios, el autocontrol. Jesús, por ejemplo, ¿por qué dejó en manos de Dios cuando lo insultaban o lo amenazaban? Porque eran los líderes del pueblo de Israel los que lo estaban agraviando. Es decir, eran las autoridades superiores del antiguo Israel quienes lo hacían. Entonces, ante las autoridades superiores cometer este tipo de abusos, solo quedaba dejarlo en manos de Dios para que Dios hiciera justicia, mejor dicho. Por lo tanto, ver el modo en que Jesús actuó nos debe de impulsar a nosotros para imitarlo y practicar el autocontrol que Jesús practicó. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 es un texto muy citado en estos vídeos que publicamos. Cristo sufrió por nosotros y nos puso el ejemplo para seguir fielmente sus pasos. Por eso, imitemos a Jesús en cómo Él manifestó el autocontrol. Pero no solamente Jesús manifestó autocontrol. También hubo personas de fiel integridad del pasado que manifestaron autodominio. Ejemplo sobresaliente de ello era Moisés.
Según Números capítulo 12, versículo 3, Moisés era con mucho el hombre más manso de toda la generación de seres humanos que vivió en la tierra en esa época. Sin duda, Moisés era una persona con una apacibilidad, con un carácter tan tranquilo, apacible, manso, con tanto autocontrol, que fue candidato idóneo ante la vista de Dios para ser caudillo de Israel y para poder liderar la liberación de Israel del antiguo Egipto. Por ejemplo, Moisés durante unos 40 años aguantó pacientemente, tuvo el autocontrol de aguantar las quejas de los israelitas. Cuando leemos el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, observamos que los israelitas en el desierto se quejaban con mucha frecuencia, quizás por la falta de agua, quizás porque les pesaba comer el maná, ese pan del cielo que Dios les daba para alimentarlos. Moisés se autocontrolaba, trataba de no perder la apacibilidad, el autocontrol. Pero claro, en una ocasión, dado que Moisés era imperfecto a diferencia de Jesús, que sí era perfecto, Moisés en una ocasión perdió el autodominio. Por ejemplo, en Números capítulo 20, versículo 2 a 11, leemos el relato cuando los israelitas le pidieron agua y Jehová le dio instrucciones de cómo hacerlo. Y bueno, él no siguió esas instrucciones específicamente. Moisés parece ser que se sentía cansado de las quejas de los israelitas y los llamó rebeldes. Entonces eso a Jehová no le gustó, porque fue un insulto contra el pueblo de Dios que implicaba una descalificación injusta y Dios no aprobó esa conducta de Moisés. Además, Moisés no le dio el mérito a Jehová por haber sacado el agua del peñasco, sino que más bien él dijo, Moisés, es que quieren que nosotros le saquemos el agua, como si Moisés fuera quien le daba el agua, pero en realidad era Jehová. Eso de no darle la gloria a Jehová en solo esa ocasión específica, eso de llamar a los israelitas rebeldes, eso fue algo que Jehová no se lo permitió, no se lo perdonó. Y por esa razón no le permitió entrar en la tierra prometida, a pesar de que llevó décadas de fiel obediencia a Dios. Eso no significa que Moisés perdiera el favor de Dios. Moisés tuvo el favor de Dios, prueba de ello que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesucristo siempre habló bien de Moisés. Y Jesucristo, por ejemplo, en la transfiguración se le apareció en una visión, claro está, a Elías y a Moisés. Por lo tanto, Moisés contaba con el favor divino. Pero a pesar de contar con el favor divino, Jehová, mediante no permitirle a Moisés entrar en la tierra prometida, manifestó que veía mal esa pérdida de autocontrol que manifestó Moisés al sacar las aguas del peñasco. Eso nos da una gran lección que aprender para todos nosotros. Eso nos demuestra que podemos ser cristianos teócratas de una fiel integridad, de una excelente conducta. Pero si en una ocasión no manifestamos autocontrol, eso nos puede llevar a perder el favor de Dios. Tenemos, por lo tanto, que esforzarnos por cultivar autodominio. Como ya sabemos que el autodominio es una cualidad del Espíritu Santo, pues tenemos que pedirle a Dios Espíritu Santo para que nos ayude a manifestar esa cualidad en nuestra vida. Por ejemplo, ¿de qué maneras podemos demostrar el autodominio en nuestra vida? Por ejemplo, cuando observamos en el trabajo, en los medios de comunicación, en la calle, entre otras cosas, o incluso en Internet, cuando observamos cosas que son antibíblicas. Cuando observamos, por ejemplo, inmoralidad sexual, contenido violento, entre otras cosas, evitar ese tipo de contenido que nos causa daño a nuestra espiritualidad, eso refleja autocontrol. Quizás sea difícil porque a veces, por ejemplo, desde mi experiencia personal,
Nos gusta estar al día con las noticias, pero a veces hay noticias de sucesos violentos que no debemos de ver, porque dañan nuestra espiritualidad, es contrario al Espíritu Santo. Entonces requiere autodominio evitar ver eso, a pesar de que nos gusta estar al día con las noticias. Eso lo pongo como un ejemplo, pero en realidad esto se aplica a todo ámbito de la vida, ¿eh? Podemos toparnos en el día a día con cosas que a Dios no le gustan y requiere mucho autocontrol evitarlas, aunque quizás eh, esas cosas que nos gustan nos pueden llevar a exponernos a cosas que a Dios no le gustan. ¿Y qué pasa si nos falta autocontrol? ¿Qué ocurre si realmente nos falta cultivar esta cualidad? ¿Qué ocurre si realmente no somos personas que nos autodominemos, que más bien perdamos el control, perdamos los estribos? Bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. La oración es un instrumento muy poderoso para pedirle que nos ayude a autocontrolarnos. Leamos en este sentido el consejo que encontramos en Salmo 51, por favor. Leamos el Salmo 51, versículo del 9 al 11. Salmo 51, versículo del 9 al 11 dice lo siguiente: Oculta tu rostro de mis pecados y borra aún todos mis errores. Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. No me arrojes de delante de tu rostro, y tu Espíritu Santo, oh, no me lo quites. Así que, si nosotros no tenemos el autodominio en nuestra personalidad, tenemos que pedirle a Jehová que nos ayude a tenerlo. Tenemos que pedirle un corazón puro, es decir, queremos pedirle que nos ayude a vencer nuestras tendencias imperfectas a descontrolarnos, que nos ayude a vencer eso, y que más bien nos ayude a tener un corazón, una personalidad interior limpia, que le permita al Espíritu Santo influir para que podamos cultivar, desarrollar el autocontrol y que esta cualidad sea algo constante, que no sea algo pasajero de yo le pido que me ayude, pero mañana vuelvo a lo mismo. Porque dice el versículo 10, pone en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. Entonces queremos que al pedirle a Dios su Espíritu Santo para que nos ayude a manifestar autodominio, autocontrol, que eso sea una cosa constante en nuestra vida. Porque solo de esa manera evitaremos que Dios nos rechace. Versículo 11. Existe un riesgo de que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, porque el Espíritu Santo es una fuerza muy sensible. Le pedimos al Padre y Él nos envía su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo primero que hace es examinar nuestro corazón, nuestro interior. Si observa características en nuestra personalidad que son antibíblicas, va a esforzarse por ayudarnos a cambiarlo y a actuar conforme el Espíritu Santo quiere, que es cualidades cristianas como el autocontrol. Pero si nos resistimos, si no ponemos de nuestra parte, el Espíritu Santo se retira. Y es posible que llegue un punto en que ya no lo recibamos. Porque no es simplemente le pedimos a Dios y automáticamente nos da su Espíritu Santo. A veces no nos da Espíritu Santo porque nos resistimos, tenemos un corazón terco. Así que para pedirle, para que Dios más bien nos dé su Espíritu Santo, cuando se lo pedimos, tenemos que tener un corazón puro. Tenemos que tener la disposición a que el Espíritu Santo influya. Queremos que el Espíritu Santo nos ayude a tener autocontrol. Si somos de corazón puro, si realmente tenemos el deseo de cambiar, de dejar atrás el carácter fuerte, de dejar atrás el perder el control, si queremos más bien esforzarnos por tener autodominio, autocontrol, Dios no va a despreciar ese ruego, nos va a colaborar con su espíritu, pero tenemos que tener la disposición de querer cambiar. No olvidemos que Jehová nos puede perdonar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando nuestra disposición sea de corazón a esforzarnos a cambiar.
Recordemos a Moisés, que lo habíamos mencionado antes. Él perdió el control de la situación cuando Dios le dijo, saca las aguas del peñasco, insultó a los israelitas cuando no debía de hacerlo y se dio el mérito a sí mismo, y eso le supuso un juicio de Dios. No pudo entrar en la tierra prometida. Pero aún así, como ya dije antes, gracias a la transfiguración de Jesús, cuando se le apareció Moisés y Elías a su lado, pues se probó que Moisés murió con el favor de Dios. Aparte, Moisés fue un hombre inspirado por Dios, un hombre que realmente murió en fidelidad, a pesar de haber cometido ese error en su vida. Nosotros podemos tener como ejemplo a Moisés de que aunque tengamos un carácter iracundo, irritable, que quizás nos frustramos porque queremos tener autodominio, pero no lo logramos, imitarnos a Moisés y lo tenemos en cuenta como ejemplo bíblico. Porque si Moisés, aún perdiendo el autocontrol, pudo tener el favor de Dios porque se esforzó por corregirse, nosotros también podemos tener el favor de Dios, que aunque a veces no tengamos autodominio, pero si nos esforzamos, si queremos realmente cambiar, Dios va a estar con nosotros. Y por último, recordemos, Dios solo va a dar vida eterna a aquellos cristianos teócratas que de corazón se esfuerzan por tener autocontrol, porque el autocontrol, aún siendo perfecto, es necesario tenerlo. Si no, recordemos a quienes viven en los cielos. Recordemos a Jesús cuando, hablando del cuerpo ya sin vida de Moisés, dice la carta de Judas que él disputó con el diablo para tener control de ese cadáver. Satanás, evidentemente, el diablo no quería tener el cadáver de Moisés con propósitos buenos, no había propósitos malos. Y en esa disputa, Jesús, glorificado en la condición de Miguel el Arcángel, le dijo que Jehová te reprenda. Mostró autodominio. Dejó en manos de Dios el juicio que debía de caerle al diablo por tratar de apoderarse de un cadáver de un hombre santo como Moisés. Entonces, si Jesús, en su condición perfecta en el cielo, manifestó control, autodominio, al enfrentar al diablo en disputa por el cadáver de Moisés, nosotros también tenemos que tener autocontrol, más aún que somos imperfectos. Dejar en manos de Dios y no responder fuera de los límites que nos da la Biblia para poder atender o solucionar problemas. Y de esa manera también demostramos el autocontrol. Pues hasta aquí el análisis de esta magnífica cualidad que sin duda nos fortalece, nos anima para ponerla en práctica en nuestra vida, porque estas son cualidades del fruto del Espíritu Santo que todos los cristianos teócratas queremos desarrollar en nuestra vida. No queremos ser como los apóstatas, que carecen del amor, que carecen de felicidad, carecen de paz, carecen de paciencia, carecen de amabilidad, carecen de bondad, no tienen fe, no tienen apacibilidad, no tienen autodominio. Los apóstatas no son amorosos, usan insultos y agravios para ofender a los demás. Los apóstatas son amargados, viven infelices criticando y siempre todo lo que su boca habla es veneno y crítica. No tienen paz porque siempre viven alterados por cualquier cosa. No son pacientes porque incluso pretenden dominar a los demás con sus ideas retorcidas. No son amables. Los apóstatas tienen bocas llenas de insultos, de agresiones verbales. Los apóstatas no son bondadosos. Fácilmente tratan con aspereza y con dureza a quienes les prestan atención. Los apóstatas no tienen fe. Ponen en tela de juicio las enseñanzas bíblicas. Atacan a quienes manifiestan fe. Los apóstatas no son apacibles. Siempre manifiestan una personalidad agresiva, ofensiva, violenta. Los apóstatas no tienen autocontrol. Siempre manifiestan una conducta que hace perder los estribos, que es agresiva, que es iracunda, que está fuera de sí.
queremos evitar ese tipo de cualidades negativas y más bien manifestar las cualidades del fruto del Espíritu que hemos aprendido en estos vídeos sobre el amor, la felicidad, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la apacibilidad y el autocontrol. En estos 9 vídeos que a lo largo de estas semanas, durante 2024, hemos analizado el fruto del Espíritu Santo, cuán importante es que usted repase y repase vez tras vez estos vídeos para ver sugerencias, ejemplos prácticos para saber cómo practicar estas cualidades en nuestra vida. Los apóstatas siempre van a estar criticando estos vídeos. Los apóstatas que vemos, tanto de los que están dentro de los testigos de Jehová como los que están fuera, todos tienen una característica en común: van en contra de la Biblia. No les gusta lo que dice la Biblia. Algunos están dentro de los testigos de Jehová por intereses oscuros, porque bien les gusta la prominencia y el poder sobre otros hermanos que tienen, o bien porque incluso cometen actos de corrupción. Pero también tenemos apóstatas que están fuera del pueblo de Dios, que están fuera de cualquier institución cristiana. Y su objetivo es destruir la fe de quienes sí la tienen, atacarles por su creencia en la Biblia, por su buena conducta, por sus buenos valores. Cualquiera de estos grupos de apóstatas tenemos que vigilarlos y evitarlos. Recordemos el principio de Romanos capítulo 16, versículo 17. Vigilar y evitar a los que generan divisiones, a los apóstatas. Evitarlos, no dialogar con ellos, no dirigirles la palabra. Tenemos que evitarlos, porque este tipo de personas no buscan nuestro bienestar espiritual, lo que buscan es contagiarnos sus cualidades amargas, su frustración, su rabia, su ira. Y no queremos más bien vivir felices, tranquilos, satisfechos. Y por eso es importante cultivar estas cualidades, evitando a quienes hay que evitar. Pues queridos amigos, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas, para mí ha sido un verdadero placer llegar hasta aquí, compartiendo con todos ustedes estas magníficas cualidades. A través de estos vídeos hemos podido compartir con ustedes este alimento espiritual que fortalece nuestra fe. Pero también hemos analizado durante 2024 los vídeos publicados en este canal de YouTube Adoración en Familia. Hemos analizado artículos de estudio de la Atalaya que realmente fortalecen nuestra fe. Y por lo tanto, queremos continuar en esta línea de analizar los artículos de estudio de la Atalaya que tienen base bíblica, analizar estos consejos bíblicos, analizar las cualidades que la Biblia espera para un cristiano teócrata, porque todo esto nos va a fortalecer nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro amor a nuestra familia, a nuestros hermanos cristianos teócratas, y vamos a llevar una vida feliz y plena. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.